Polémica han generado los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien dijo que si las cosas siguen así, no pondrá su capital político para una nueva constitución. Esto respecto al trabajo del Consejo Constitucional. Para hablar de este tema, además del proyecto de ley de presupuesto 2024, que sería ingresado en los próximos días, nos acompaña el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muy buenas tardes a ti y a la gente que nos está viendo. Diputado, primero que todo, ¿qué le parecen las declaraciones de la alcaldesa Matei? Lo hizo en una entrevista en el Mercurio, luego también en Tolerancia Cero con respecto a su capital político, de alguna manera apuntando a que se está llegando a un mal fin en términos del trabajo del Consejo Constitucional, que ella votaría en contra, no entiendo. A ver, yo lo veo como una campanada de alerta al proceso para lograr tener un proceso lo más amplio posible que nos permita darle a Chile una nueva y buena constitución, que fue el compromiso que todos hicimos en el proceso electoral anterior. Creo que lo que nos está diciendo Evelyn Matei es que no sacamos mucho con hablarle quizás solo a un público. Tenemos que ser capaces de ampliar esa frontera, esa disposición para lograr tener un pacto social. Al final las constituciones son un pacto social que le permite a un país darse estabilidad, darse paz, darse un camino. Y eso es un poco lo que yo leo de las palabras de Evelyn Matei respecto de lo importante que es tener un proceso, un pacto, una constitución que represente a la gran mayoría de los chilenos. Creo que ese es el llamado que nos está haciendo. Yo creo que es un llamado que ojalá sea escuchado al interior del Consejo Constituyente para poder dar un pacto lo más amplio posible y que permita que la mayor cantidad de chilenos se sientan representados por la propuesta constitucional. Hago un paréntesis y le hago la pregunta. ¿Las declaraciones de la alcaldesa Matei las hace en su rol de alcaldesa, de precandidata presidencial, de referente? Que eso también es importante en términos del impacto que puede tener. Ella lo hace en su rol de Evelyn Matei, todos la conocemos, una trayectoria extensa en política, intachable en política, por lo tanto no se trata de andar poniéndole calificativo, ella tiene un peso específico propio por los distintos cargos que ha tenido en su vida, por el cargo de alcaldesa, y lo hace en su rol de Evelyn Matei. Creo que es un cargo que ella trabaja para una eventual candidatura presidencial, sí, las encuestas la avalan para eso en su minuto, pero ya está trabajando. Yo creo que todas las personas que están en lo público y que tienen un apoyo importante ciudadano tienen un rol importante con mira a lo que viene hacia adelante. Ella obviamente va a tener un rol fundamental en el próximo proceso, por lo tanto ella tiene un peso específico, si eso es verdad. Pero yo aquí me quedo con el fondo, y el fondo es que ojalá seamos capaces de tener un proceso donde la mayor cantidad de gente posible se sienta incorporado a este pacto social que nos permite, algo que yo creo que ella misma dijo, ojalá todos estemos a favor. Creo que ese tiene que ser el foco, pero para eso tenemos que ser capaces quizás de ampliar un poco la mirada, incorporar a más sectores, no necesariamente a sectores que están literalmente al interior del Consejo Constituyente, donde uno ve por parte de la izquierda un ánimo a ratos incluso de boicotear el proceso, pero sí de más sectores de la sociedad. Creo que ese es el llamado que hace Evelyn Matei, de los sectores de izquierda más ultra. ¿Sí? ¿Y la derecha no? PC, sectores del Frente Amplio, desde el PC, sectores del Frente Amplio, a mí no me cabe duda que están en la práctica jugados por el en contra. Eso también es una realidad. Yo creo que muchas veces hay gente que pretende decir que está conversando, pero cuando se pone sobre la mesa y uno escucha su argumento, sectores especialmente del Partido Comunista, yo en lo personal estoy seguro, y así además lo han dicho sus referentes, que están jugados por el en contra. Por lo tanto, yo esperaría que más que estar haciendo normas que tengan que hacer sentido al interior del Consejo, ojalá le puedan hacer sentido al sentido común. Y yo creo que ese es el llamado que nos está haciendo Evelyn Matei. Yo espero que sea recogido al interior del Consejo Constituyente. En ese sentido, usted dice, claro, desde la extrema derecha, lo interpreto así, se están jugando por el en contra, que es una de las opciones del plebiscito. Ahora, desde referente de los partidos no ha sido... Desde la extrema izquierda, extrema izquierda, perdón, yo me equivoqué. En ese sentido, desde referentes no se ha tenido, o por lo menos una mirada institucional de los partidos todavía no hay. Sí han habido algunos deslizamientos por parte también de algunos consejeros de eventualmente. No hay todavía una posición, digamos, de ese sector que esté establecida por el en contra. ¿Usted cree que ya no hay mucha vuelta que darle, que efectivamente se está haciendo campaña con respecto a eso? Yo creo que hay sectores, principalmente ligados al Partido Comunista, que están bien jugados, y eso es una realidad. Basta con ver las declaraciones de personas
asociados a su partido, de la forma en la cual se sientan a conversar. Por eso digo que aquí lo importante es ver cómo le hablamos a la mayor cantidad de gente, al sentido común. Ese es el desafío que tiene la convención. Muchas veces, quizás en el Parlamento pasa algo similar. Uno se encierra en una burbuja. Yo siento que este es el momento que ojalá el Consejo pueda salir a hablarle a una mayoría que posibilitó el triunfo del rechazo el 4 de septiembre, que quiere un país que pueda progresar, que pueda mejorar la situación económica, que pueda enfrentar los problemas que aquejan hoy día a la población en materia de seguridad, en materia de vivienda, en materia de listas de espera. Eso es lo que yo espero que ocurra. Y ahí es donde yo veo el llamado que nos hace Evelyn Matei. Yo siento que aquí muchas veces se pretende al tiro calificar a una persona de uno u otro sector. Aquí nos está haciendo un llamado a poder lograr los mayores consensos posibles para que este pacto social pueda incorporar a la mayor cantidad de chilenos y que la propuesta sea finalmente aprobada el 17 de diciembre. Ahora, usando el mismo término, que yo sé que puede ser un poco más alto en términos del tono, pero si la alcaldesa Matei, entendiendo la importancia que tiene dentro del Audi, lo voy a poner en esos términos, llama y dice de que ella hoy no arriesgaría su capital político por un apruebo o por un a favor de la propuesta de nueva constitución, esto estaría también dentro del marco de lo que usted acusa de un boicot por parte de algunos sectores que ya hablan de uno en contra, ¿no? No, yo no he dicho eso ni cerca. No, yo lo interpreto así. Yo sé que usted no lo dijo de la alcaldesa. Bueno, es que para que quede claro, yo estoy diciendo que lo que dice Evelyn Matei es que así como va el proceso, no estamos logrando generar una mayoría, y eso también lo dice la encuesta, que permita incorporar este pacto social a la mayor cantidad de personas posible. Y ese es el llamado que nos hace. Yo creo que ese también es un desafío para el Consejo. ¿Cómo somos capaces de construir una mayoría que permita que este pacto social sea además durable en el tiempo? Ese es el sentido de las constituciones. Por lo tanto, aquí yo esperaría que más que intentar catalogar a alguien que hace un llamado de atención, por decirlo de alguna forma, claro, seamos capaces de construir esa mayoría. A eso están llamados los consejeros y a eso también estamos llamados los partidos, a ser capaces de darle a Chile un proceso. Porque además, dicho sea de paso, fue a lo que nos comprometimos en la campaña del rechazo. Si la frase hagamos una nueva y buena constitución, la dijimos todo. Y ese tiene que ser el esfuerzo. ¿Cómo somos capaces de incorporar a la mayor cantidad de personas posibles a un texto que finalmente sea aprobado el 17 de diciembre? Hoy hay personas que hoy dicen, mire, siga. Algo me iba a preguntar. Pero que hoy, la línea. Te digo que lo que tenemos que hacer es el esfuerzo porque desde hoy empecemos a construir este pacto social que sea mayoría en diciembre. Eso es el llamado que está haciendo Evelyn Matei. Y yo creo que es un llamado importante también a reflexionar, porque esto no se saca simplemente votando a favor, votando una, dos o tres indicaciones. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es construir ese pacto, y a ese pacto, precisamente aquello que nos está convocando Evelyn Matei. Diputado, y yo espero que los convencionales también tomen el guante y puedan sacar adelante este pacto donde la mayor cantidad de gente posible se siente interpretado. Claro, y a eso quería ir justamente en su análisis que hace con respecto al Consejo Constitucional, a consejeros donde también hay presencia de la UDI, de Chile Vamos, también de republicanos desde la oposición en este caso. A su juicio, ¿cómo la oposición ha abierto los puentes para llegar a esa mayoría? Porque desde el oficialismo se dice que ha sido todo lo contrario y que tiene y cumple muchos los pecados que se dio en la Convención Constitucional, que fue fuertemente criticada en términos de que la mayoría pasa la máquina por sobre la minoría, y eso se vio en las enmiendas y por sobre todo también en las votaciones. A ver, todo Chile ha visto, yo entiendo la lógica de algunos de intentar equiparar procesos, pero todo Chile ha visto la diferencia abismal entre uno y otro. El proceso anterior fue un tongo de personas disfrazadas, de personas haciendo machitunes, de personas que votaban desde la ducha, no tiene nada que ver con procesos. Creo que hay que, si uno es honesto, hay que separar y decir que son procesos distintos. Y lo que nosotros hacemos, y se hizo, fue un intento genuino de alcanzar la mayor cantidad de acuerdos posible. Hoy día, en materia de partidos políticos, hubo muchas enmiendas que se aprobaron por unanimidad. Y eso yo lo valoro. Creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Cómo somos capaces de buscar aquellos puntos que nos unen, aquellos consensos. Hay temas que vamos a tener diferencia y eso hay que votar. Eso es evidente, eso es así en el Congreso, así en la Convención, es así en todas partes.
Esa es la democracia. Pero también hagamos el mayor de los esfuerzos posibles para buscar aquellos puntos que nos unen. Y te digo, hoy día se aprobaron enmiendas en forma unánime respecto al sistema de partidos políticos, sí, claro, que es algo que yo valoro. Y creo que es parte precisamente de lo que Evelyn Matei nos convocaba el día de ayer. Hacer cómo somos capaces de alcanzar la mayor cantidad de consensos posible. Es imposible que tengamos un acuerdo unánime, pero posible, que nos permitan sacar adelante este proceso. Diputado Juan Antonio Coloma, lo llevo a otro tema, lo comentaba también en la introducción. Hoy Consejo de Gabinete, uno de los puntos claves es lo que va a ser el ingreso de una nueva proyecto de ley de presupuesto 2024. El presidente de la UDI y la directiva durante la mañana exigían transparencia al gobierno. Antes de eso, ¿usted cree que esta podría ser la discusión de presupuesto más compleja, obviamente empañada por lo que ha sido el caso convenios? Yo creo que va a ser una discusión de presupuesto compleja, donde nosotros ya estamos trabajando con nuestro equipo de profesionales, muchos de ellos de la Fundación Jaime Guzmán y expertos que nos están ayudando en esta materia para poder hacer y no cometer o impedir que se cometan abusos como el caso de las fundaciones. Por ejemplo, para nosotros es fundamental que nunca más un director de presupuesto pueda relajar la forma en la cual una fundación puede acceder a recursos públicos. Creo que es algo evidente, pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo podemos proyectar desde la ley de presupuesto y enfrentar las solicitudes que nos está haciendo la ciudadanía. Por ejemplo, ¿cómo logramos avanzar de verdad y decididamente en materia de seguridad ciudadana? ¿Cómo vamos a ir a apoyar a carabineros, investigaciones, a la persecución penal? Yo tengo hartas diferencias con el Ministerio Público. Creo que también hay que ayudarlos y aportarlos, incluso económicamente, para que poder mejorar la persecución penal. Tenemos que poner todo de nuestra parte. O cómo podemos avanzar, por ejemplo, en disminuir las listas de espera, que se han disparado en los últimos años y especialmente en los últimos meses. Es ahí donde tenemos que poner el acento, el esfuerzo. ¿Cómo podemos hacer que hoy día los 50.000 escolares que han desertado el sistema educacional puedan volver a clases? Ahí es donde tienen que estar los esfuerzos de la ley de presupuesto, y al mismo tiempo nosotros vamos a ser especialmente cuidadosos en que no se malgasten los recursos públicos. Creo que, y tal como tú lo decías, el escándalo de las fundaciones, sí, es como la gota que rebalsó el vaso. Yo siento que tenemos que ser especialmente cuidadosos, y también aquí aprovecho a pedirle al gobierno, al ministro de Hacienda, quizás un poquito más de humildad en el debate. Cuando nos dicen que estamos frente a la mejor directora de presupuesto de la historia del país, y al mismo tiempo tienen que poner un error contable, tienen que reconocer que faltan 800 millones de dólares o que se relajan las formas para que las fundaciones puedan recibir recursos. Creo que tenemos que tener un debate ojalá mucho más franco, desde mayor humildad, pero al mismo tiempo cómo cuidamos las platas públicas. Y ahí es donde va a estar nuestro especial énfasis, y desde ahí es donde ya estamos trabajando, sí, con nuestro equipo. Y déjame hacer un paréntesis, porque si hay algo que también nos preocupa, es que las proyecciones de crecimiento de nuestro país están reflejando en la práctica un estancamiento de la economía. Y creo que tenemos que tener de una vez por todas o generar los incentivos para que la economía pueda volver a ponerse de pie. La economía está en el suelo. Y lo último, vamos a hacer un esfuerzo especial para apoyar a todas las familias de la zona centro-sur, en especial la región del Maule, O'Higgins, Ñuble, Biobío, que han sido afectadas por las inundaciones y que, como ya se secó el agua, hemos visto quizá menor disponibilidad del gobierno para poner las lucas. Creo que ahí tiene que haber un esfuerzo también para que la agricultura, y lo digo quizá aquí con un seco, lo tengo que decir, que estoy presidiendo la Comisión de Agricultura, la agricultura pueda volver a ponerse de pie. Ese tiene que ser el esfuerzo que también hagamos en materia agrícola en nuestro país. Ahora, no sé si calificarlo como un riesgo, digamos, es parte de lo que son todas las discusiones de las leyes de presupuesto, del proyecto de ley de presupuesto. Nunca son fáciles, son largas, unas más que otras, digamos, pero esta va a estar claramente marcada por lo que ha sido también la exigencia de Chile Vamos, con justa razón, no podría decir en términos de casos judiciales, con casos de investigación y con recursos públicos que fueron mal utilizados. Aquí ya desde el mismo gobierno se ha hablado de corrupción. En ese sentido, diputado, ¿está la posibilidad de que el caso convenios empañe la discusión de lo técnico del proyecto de ley de presupuesto? No sé, por ejemplo, en partidas como por ejemplo educación. Pero es que pasó los convenios. En términos de cultura, no, pasó los convenios. Y que todo sea empapado por el caso convenios, por el uso de recursos públicos, que apunta más bien hasta ahora a lo que fue el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por ejemplo.
Lamentablemente el caso convenio ha ido mucho más allá del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hay, en la exposición que hizo el Contralor, yo soy miembro de la comisión investigadora del caso convenio, por ejemplo, estableció que hoy día el servicio donde existe mayor cantidad de transferencias directas es el servicio Mejor Niñez. O como desde los gobiernos regionales, en la gran mayoría de ellos hay asignaciones millonarias de decenas, centenas o de miles de millones de pesos que están llegando a fundaciones que no tenían ni siquiera los giros para poder actuar. Y cuando tú me hablas de si el caso convenios puede empañar, yo digo, todo lo que pueda servir para cautelar el buen uso de los recursos públicos, bienvenido sea. Pero entendiendo siempre que el foco tiene que ser seguridad ciudadana, salud, especialmente en listas de espera, y sobre todo ahora con la crisis que están viviendo la ISAPRE, educación y cómo hacemos que los 50.000 estudiantes que han desertado la educación puedan volver, ojalá, claro, porque aquí el reto terminando está con la tómbola que tanto daño le ha hecho a esta Chile. vieja fórmula de la partida aprobada con 1.000 pesos, digamos, y esto se vaya replicando en base al tema convenio en las distintas necesidades que tiene el presupuesto en ese sentido. Está la posibilidad, ojalá que no, que haya un entendimiento. Yo espero que el gobierno entienda que nosotros vamos a ser especialmente cuidadosos con el buen uso de los recursos públicos y espero que entienda que tiene que entender que es un presupuesto que va a tener una tramitación que no va a ser fácil porque nosotros tenemos la obligación además constitucional de velar porque se gasten bien las plata, ¿no? Es como el desde. Y además hemos visto también cómo, por ejemplo, el aparato público ha crecido en forma desmedida en algunos ministerios en los últimos meses, o cómo no han sido capaces de gastar bien los recursos en materia de enfrentar las listas de espera, de mejorar la educación, de seguridad ciudadana. Creo que la gente nos está diciendo quizás como nunca que tenemos que volver a poner el foco en los temas que a la ciudadanía hoy día lo está pasando mal. Y es en estos temas donde tenemos que ser especialmente cuidadosos, cautelosos y hacer un esfuerzo por llegar no solo a consenso, sino que tener un presupuesto que no represente a un gobierno, sino que represente al Estado. Y para eso nosotros ya estamos trabajando con nuestros equipos técnicos y esperamos que el gobierno también muestre disponibilidad y entienda que se necesitan más recursos. Y cuando el país está creciendo poco, cuando hay estancamiento, saber utilizarlos bien es fundamental. Diputado Juan Antonio Coloma, nuevamente agradecerle su tiempo, diputado, y conversar con nosotros. Que esté muy bien, nos vemos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Gracias, un abrazo.